Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño y somero recorrido por el arte contemporáneo. Por arte contemporáneo yo entiendo, eh, a diferencia de otras propuestas, el periodo que iría más o menos entre 1830 y la actualidad. O sea, un poco ya caminaba hacia la posmodernidad. Bien, en este recorrido muy breve y rápido, el objetivo es darnos un poquito una idea, sin profundizar mucho, de un poquito los artistas, las corrientes, las vanguardias, etcétera, que han ido permeando y se han ido sucediendo y se han ido fragmentando, y para después recoger algunas conclusiones, y algunas conclusiones de tipo antropológico, de camino, digamos, hacia pues algo que nos interesa yo creo que a todos, y es cómo a partir del arte pues se va también forjando y se va proponiendo una visión de la persona y por tanto una visión que tiene que ver obviamente con la historia, con el amor, con el matrimonio, con las relaciones, con las dificultades, en fin. Bueno, pues sin más, vamos para allá. Eh, bien, vamos a comenzar por eso, presentar brevemente un poco el recorrido que vamos a hacer. Vamos a llamarle a ese primer periodo postromanticismo porque justamente sucede más o menos al romanticismo. No hay un momento en el que acabe exactamente el romanticismo para ya ir a presenciar una lenta fragmentación. Prácticamente en esta época se acaban ya los estilos, el romanticismo sería el último y eso que es bastante un poco ecléctico y sobre todo que recoge muchas tradiciones muy diferentes. Y bueno, estrictamente hablando, no es que haya un estilo así unitario, pero antes del romanticismo hay más o menos unas notas dominantes en los diversos estilos, como yendo bastante hacia atrás, pues el estilo griego con sus diferencias, el romano, ya después el paleocristiano, el bizantino, el prerrománico, románico, gótico, renacimiento, el manierismo, barroco, neoclasicismo, más o menos se les puede meter, digamos, una especie de cajón con unos ciertos parámetros con muchas diferencias, pero sí manteniendo esa pequeña unidad. Para ir después entonces al eclecticismo, que significa, y pues estas estéticas fugaces, las vanguardias y ya la crisis y muerte y de la modernidad, o sea, el paso a una nueva era en la que estamos, que es la posmodernidad. Bueno, me he apoyado o me apoyaré en algunos autores como Gombrich, Son Histoire, Arguillol, que es ya un clásico, Scruton en su manera, un poco sus aportaciones respecto a la urgencia que hay en la actualidad, bueno, y siempre, de la belleza. ¿Por qué la belleza importa? Eh, ya veremos en qué momento y por qué. Eh, y bueno, otros, Bernard Meyers eh, o Patterson y otros. Bueno, pues entonces vamos para allá. Eh, Así como nexo con el romanticismo, pues recordar algunas de las características propias del romanticismo, que pues es un movimiento muy fuerte cultural que tiene que ver, además, con la visión de la persona, con el amor, y pues es una gran propuesta que va a enseñar a generaciones y generaciones en cuestiones de amor, y va a entender el amor justamente como un vendaval que toma a la persona y hace con ella lo que quiere. Bueno, algunas de las notas que caracterizan al postromanticismo, que tampoco es que tenga una gran unidad, bueno, pues es el hartazgo, digamos, por las formas académicas, pero a la vez pues una gran, eh, en este caso, que sería la escuela prerrafaelita, se trata de rescatar lo extraordinario en lo ordinario. Y bueno, en general, pues se puede apreciar que también, dependiendo del autor, pero hay un gran simbolismo en el arte religioso o sacro. Hay como un regreso a las tradiciones, pero propuestas de manera bastante creativa,
nueva, con esa casi ingenuidad, pero que tiene una potente significación, como en este caso hay también pues grandes representaciones, hay muchísimas, pero esta es una, nada más, el Palacio de Westminster en Londres, que es famosísimo y célebre, principalmente por la torre del Big Ben. Y bueno, hay aquí una perfecta armonía entre dos arquitectos, Barry y Pauguin, que uno de ellos prácticamente nos va a regalar una especie de gran palacio renacentista visto desde lejos, y si uno se acerca, Pegin, que es un arquitecto que tiene una gran capacidad para el detalle, si uno se acerca, este palacio tiene una cantidad infinita de detalles, más bien de carácter gótico. Entonces aquí se ve claramente también el eclecticismo, un estilo histórico que quiere regresar al pasado, que quiere proponer, como lo hace Viollet-le-Duc en Francia, proponer la historia y por tanto la arquitectura histórica de manera novedosa y como una fuerte y potente propuesta para, digamos, forjar una sociedad, una mentalidad que bueno, tiene también que ver mucho con el nacionalismo, con el patriotismo. Esto lo vemos también en este Parlamento eh, de Budapest, que posiblemente es el edificio más emblemático de la ciudad. En la pintura eh, pasamos a una especie de realismo bucólico con Millet, a través de sus grandes obras que nos trasladan prácticamente al campo. Podemos oler las espigas secas, el calor del verano todos los elementos, la humedad. Bueno, es uno de los grandes artistas, en el Angelus, por ejemplo, que es un clásico, que nos lleva a un mundo del pasado, pero también de una cierta valoración tanto de la naturaleza como, bueno, en este caso pues es un himno a la gratitud en todos los sentidos, eh, a través de esta obra maravillosa que son estos pajares. Lo mismo que dije antes, hay, como se ve, en este arte una añoranza, pero a la vez un realismo por regresar a las formas antiguas. Esta obra de Ivanov, Noli Me Tangere, pues justamente refleja esa luminosidad que nos recuerda un poco al Caravaggio, pero también inspira un poco a la devoción, a la meditación, a la contemplación, a la composición del lugar, que son, bueno, pues, vías muy válidas para el crecimiento espiritual. Sin embargo, como en el caso de Bouguereau, hay pues, también un cierto academicismo ciego, pero que no deja de llevar a la contemplación, a la terribilidad del momento en el que se está plasmando aquí en este cuadro, que no es otro que el descendimiento de Cristo en la cruz. Pues nos transporta a todo ese ambiente para verdaderamente entrar en un clima de meditación y de composición del lugar, como ya he dicho. Bueno, esta obra también de Bouguereau, que bueno, será el último responsable de la academia, que va a imponer, digamos, esta especie de visión todavía del pasado, con un dibujo perfecto. Bueno, algunas otras muestras, como León de Bonnat, eh, con las características de pues, estas que ya he mencionado, Levinsky lo mismo, y otros, el mismo Semenovich, van más o menos en esta línea, con más luminosidad, más cercanos a Rafael, al Renacimiento, o con ciertos rasgos barrocos, y además con una elegancia y una profundidad que nos hacen meternos, por así decir, de alguna manera en los pies, el corazón, la mente de los diversos personajes que con sus diversos colores nos van guiando. Llama la atención la figura de Longinos, que se encuentra allá atrás, que un poco aterrado, pero a la vez sorprendido,
y sabiendo lo que acaba de hacer, bueno, pues va a representar todo un cambio en su vida, que es pues una de las grandes invitaciones, el cambiar, la conversión, el estar siempre en camino de su vida. De Rossetti tenemos esta Juventud de María y un poquito lo mismo, la Anunciación o el Ecce Ancilla Domini, eh, que se encuentra en Londres. Bueno, pues también va en esta dirección, aunque siendo italiano se ve también la mano de originalidad y de un poco salirse de ciertos cánones y regresar a, a la vez a rescatar lo mejor de los orígenes. Bien, y del mundo clásico en general, eh, hay como un segundo momento que implica, o en el que se ve una ya clara fragmentación, deja de ver ese estilo unitario, entre comillas, del que hablábamos, y pues vamos caminando hacia un abandono de la tradición. Aquí habría que preguntarse, bueno, pero ¿qué se entiende por tradición, no? Repetir siempre lo de siempre y como siempre, o verdaderamente pues ir a la etimología de la palabra, que sería entregar lo mejor del pasado para lograr el futuro. Y bueno, es una época también, porque siempre hay que tener en cuenta, porque es importantísimo la situación y el contexto histórico. Entramos en una época sumamente próspera, de una gran abundancia y un gran progreso que hay prácticamente en toda Europa. Hay que recordar así rapidísimamente que pues ya hemos pasado por la revolución industrial. La revolución industrial pues va a implicar pues el cambio en la dinámica de las sociedades. Por ejemplo, bueno, los hombres van a tener que abandonar sus casas para ir a trabajar, muchísimas mujeres también en las fábricas y en condiciones terriblemente eh, desesperadas. Y bueno, va a crecer también en muchos lugares una visión marxista, por tanto materialista, que excluye a Dios y todo lo que tenga que ver con el espíritu, lo excluye de la sociedad. Y por otro lado, pues también va a ir creciendo un capitalismo salvaje al que le importa simplemente acumular o explotar. Bueno, frente a esto, y en esa época, el Papa León XIII va precisamente a proponer lo que algunos van a llamar una tercera vía, pero que en realidad es una visión del hombre completa y eh, no tanto declinarse por uno de los dos grandes sistemas que van a dominar a partir de aquí prácticamente un siglo, sino más bien introducir eso, una visión potente que respete en la persona pues, todas sus dimensiones, su dignidad y su promoción integral. Bien, entonces van creciendo las ciudades y pues el arte eh, ya ha pasado por una crisis del academicismo, nacen, o más bien proliferan esta especie de colegios o justamente academias y estudios, por tanto, se va cada vez fragmentando más. Los salones y exposiciones donde se invitan y se hace, pues obviamente, un examen para aceptación de ciertas obras. Entonces se van a imponer ciertos criterios. Por ejemplo, bueno, un parteaguas va a ser la exposición de París de 1925, en la que ya definitivamente, prácticamente se prohíbe o se rechaza todo, toda obra que tenga algo que ver con el reflejo de la naturaleza. Tiene que ser o tiene que tener criterios totalmente nuevos, diferentes, como pues bueno, no exactamente, pero ya vamos caminando hacia la importancia del impacto, del original, de lo nuevo, a veces incluso de lo grotesco, de lo que sea absolutamente diferente y que no tenga que ver con la imitación. Bien, y bueno, con esto pues quedará en el pasado, salvo algunas excepciones, pero ya una generación entera de artistas que se preocupan por que el arte o que sus obras
sean bellas. Aquí comienza el divorcio entre la belleza y el arte. Si uno pregunta a muchísimos artistas, la infinita mayoría, eh, si, digamos, tienen como preocupación de su obra la belleza, muchos, citando a ciertos artistas o ciertos filósofos o pensadores más bien, te van a responder que eso es absolutamente una cosa del pasado, impensable en la actualidad, y que pues el arte es lo que cada quien haga. Y de hecho, muchos, incluso con los que he hablado, no tienen ni siquiera una definición de arte. Bueno, pues todo esto va a comenzar en esta fragmentación y bueno, va a colocar obviamente a los artistas en una situación, por un lado, mucho más independiente, porque ya no van a depender de la burguesía a la que acusan de acaparar, y por otro lado, de mal gusto y de imposición. Entonces, el artista se va cada vez independizando y van a crecer la influencia de los críticos y de los marchantes, por tanto, el peso de una manera totalmente diferente del capitalismo en el arte. La economía siempre ha tenido mucho que ver, obviamente, con el arte, pero aquí de manera absolutamente nueva y diferente respecto a otras épocas. Bien, y pues eso va a colocar al artista también en un mundo de paradojas. Bueno, de estos salones precisamente surge un salón alternativo, por así decirlo, que es el Salón de Réfugiés, o sea, el Salón de los Rechazados, inaugurado por Edvard Manet, que va a ser, por así decir, el precursor del impresionismo. Es es un estilo o un autor que justo un poco en relación con la invención de la fotografía, él se va a preocupar verdaderamente por darle movimiento, por unas pinceladas más libres, y bueno, pues estos cuadros reflejan todo esto, además de la prosperidad, la abundancia, la vida feliz que hay en París, que ya desde cierto tiempo, al menos desde este momento, se va a convertir en la capital mundial del arte, eh, con para participación de alguna otra ciudad, sobre todo Viena. En fin, entonces nace el impresionismo, que como vemos, pues tiene como uno de una de sus preocupaciones pintar la luz, como que es una de las grandes obsesiones de Manet, de eso, reflejar el drama del tiempo, el paso, eh, y eh, bueno, como podemos ver aquí, la tranquilidad, la paz de la naturaleza, y eso, el tiempo, la luz y el drama del paso y del movimiento en las personas. Aquí en esta maravillosa obra de la Rue de Montorgueil, pues va a representar precisamente esto, el movimiento y bueno, todos los elementos o componentes que ya he dicho antes. Eh, Siguiendo esta línea y con un estilo relativamente diferente, Genoa se va a caracterizar, sobre todo en algunas de sus épocas, por un sensualismo impresionista. Aquí, bueno, está retratando a Lis cosiendo. Otro de Genoa es el almuerzo de los remeros, que es un óleo que refleja un poco a su estilo y de manera totalmente diferente a los anteriores, un poco estas características que he dicho, y con eso prácticamente entramos ya al siglo XIX, perdón, al siglo XX, en el que pues, va a continuar esta ola a través, vamos a comenzar con la arquitectura. Lloyd Wright va a ser uno de los grandes pioneros, reformadores de la arquitectura, que va a caminar hacia la extensión de todo tipo de molduras, de, bueno, pues adornos que en el fondo pues son para él inútiles y que no dice nada,
claro, pues estamos entrando en una época de pragmatismo total. El pragmatismo pues, es una corriente filosófica hija del empirismo y de hecho va a desembocar en el utilitarismo, porque además las ciudades cada vez se van volviendo más grandes, el espacio es cada vez más caro, entonces el lujo también tiene que ser o caminar de alguna manera hacia un cierto minimalismo, con el criterio en general de que lo importante es el espacio habitable y no el exterior de la casa o de la construcción. Bueno, aquí tenemos algunas de las grandes obras de este magnífico arquitecto, que además, bueno, tiene la genialidad en muchas de sus obras de armonizar esas estructuras cuadradas o que tienden al rectángulo con la naturaleza. Bueno, otro de los grandes artistas, arquitectos, va a ser Le Corbusier, eh, que va a elaborar en Brasil y otros muchos lugares, en Marsella, en una cantidad enorme de construcciones, y bueno, entre ellas está esta, la capilla de Ronchon, y bueno, que responde a toda una serie de cánones, además inventados por él, porque él es un arquitecto eh, genial, eh, a una serie de cánones que tienen que ver con el códice o la clave Fibonacci, o sea, la perfecta, ¿cómo se llama? Bueno, el número áureo y la perfecta proporción. Eh, Bien, ya después les compartiré algunos videitos donde podemos ver algunas obras muy brevemente de algunos de estos autores. Y así entramos también a un eclecticismo, regresando un poquito al pasado, porque Le Corbusier realmente es, bueno, ya ocupa gran parte del siglo XX en realidad, junto con Oscar Mayer. Y bueno, pues aquí en la Ópera Garnier de París podemos ver esta fusión, por así decir, de estilos. El eclecticismo es una palabra que proviene del griego que significa escoger, o sea, como escoger algunos elementos, no digo como un supermercado, pero sí algunos elementos que te llaman la atención del pasado e imprimirlos en estas grandes obras, como esta. Bueno, el interior es una cosa magnífica, el altar de la patria o el monumento Vittorio Emanuele II de Roma es otro gran ejemplo de esto que decíamos que va en la línea y en la estela del historicismo, de la patria. Hay que recordar que Italia pues no hace mucho que se ha unificado, entonces se trata de dar a través de este edificio, que de hecho es gigantesco, descomunal, desproporcionado, y además está ahí casi en medio de los foros, está sobre algunos de los foros. Aquí enfrente está el foro Trajano y detrás pues están los foros clásicos de toda la vida, y por un lado hacia la izquierda y un poquito cargado hacia la derecha pues está nada menos que la iglesia medieval de Santa María in Araceli, que en realidad es una iglesia paleocristiana muy grande y uno de los corazones de la devoción en Roma, y detrás el Capitolio, o el Capitolino, que es una de las 7 colinas de Roma. Eh, por eso, bueno, a pesar de su fastuosidad, a muchas personas pues no les causó ninguna gracia. Como podemos ver, bueno, ahí tenemos la iglesia, una de las iglesias creo que es de Santa María del Rosario, si no me equivoco, que tiene una gemela ahí al lado, y bueno, se alcanza a ver un poquitín los foros de Trajano, ahí al fondo del Palazzo Colonna. La Iglesia da Candelaria, que está en Río de Janeiro, pues es otro de los miles de ejemplos que hay de este estilo eclecticista, o así llamado, y bueno, pero he escogido algunos botones de muestra, como aquí en México el Palacio de Bellas Artes del arquitecto Adamo Boari, que bueno, reúne muchas de estas características, y bueno, cada uno de estos edificios es único, irrepetible, porque recoge del pasado pues justamente algunos elementos. No hay una unidad. De hecho,
La prueba es que el edificio que está ahí a la derecha, que apenas casi se alcanza a ver, que es el edificio de correos, es otro edificio del mismo arquitecto, Adamo Boari, eh, y que es totalmente diferente. Pero también es historicista, nos recuerda un poco al Palacio de Monterrey en Salamanca y algunos palacios venecianos y tiene rasgos también de un estilo isabelino, o en este caso neo-isabelino. El palo de la música catalana, de Domenech, y así otros, las artes decorativas como el Art Nouveau, el Art Deco, y con eso nos vamos hacia las vanguardias, en las que estamos prácticamente en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX. Eh, bueno, Matisse es uno de los grandes representantes del fauvismo. Fauve es una palabra francesa que significa fiera. Es el aire el arte, perdón, de lo más que de lo salvaje. Salvaje entendido no como violencia, aunque también, sino más bien como de lo silvestre, de lo auténtico, de lo natural. Va a haber aquí también pues una vuelta hacia el África. Muchos se van a volver hacia los estilos, hacia México, como lo vamos a ver en algún santuario en España. Eh, entonces, hacia el arte de los primitivos, el arte de las culturas originarias o culturas antiguas, como los aztecas, y, bueno, en este caso también naturaleza y cultura. El cubismo es otra de las grandes vanguardias que trata de representar de manera absolutamente nueva diversas formas o diversas perspectivas y por tanto el movimiento de alguna manera en la persona y a diferencia del impresionismo pues está hecho como a base de cubos, pero en parte tiene este, un poco esa pretensión de la tridimensionalidad eh, y, bueno, reflejar eso. Otro será el expresionismo, en este caso representado por Edvard Munch, a través de este cuadro que es famosísimo y que ha sido robado en varias ocasiones, El Grito, que justamente expresa una experiencia que él tuvo atravesando este puente. Y bueno, esto nos coloca directamente en el existencialismo, que es una de las grandes corrientes filosóficas del siglo XX, sobre todo, aunque el primer existencialista será Kierkegaard, que es un filósofo danés. Van Gogh es otro pintor considerado expresionista que, bueno, tiene una capacidad prácticamente imposible de reflejar la luz y, bueno, a través de sus obras, de regalar dentro de la vida tan dura, tan excluida, porque fue expulsado prácticamente de la sociedad porque no encajaba en ella, eh, pero el que fue siempre maltratado, además de que padecía ciertos trastornos personales, pues no hizo otra cosa que regalar luz, armonía, visiones casi mágicas y expresionistas de la realidad. Gauguin también, a su manera, aunque él tiene a veces, no en este cuadro, pero sí a veces ciertos rasgos de fauvismo, de nostalgia por la originalidad de la vida en los países tropicales. Y bueno, vivió una vida en Tahití y en otras islas pertenecientes a Francia, donde pues llevó una vida totalmente desordenada y de la que regresó bastante vacío. Pero eh, bueno, pues aquí lo tenemos. Y vamos a terminar este periodo con Kirchner, que con esta maravillosa obra, Cinco mujeres en la calle,
también pues, es otro representante de esta corriente, o así llamada corriente. Bueno, vamos a recoger algunas características antropológicas o de reflexión respecto a este periodo. Primero, pues el cuestionamiento respecto a la imitación de la naturaleza. O sea, se ponen en tela de juicio tanto la práctica del parecido con la realidad como la necesidad de ofrecer un contenido a través de la obra. Por eso se rebelan contra el principio de imitación de la naturaleza en el arte. El segundo sería el espíritu rebelde frente a la academia artística. Los artistas consideraban que la academia estaba de espaldas a los nuevos tiempos y de una libertad creativa propia del artista. El tercero sería que ya se ve aquí, o comienza a verse, el divorcio entre arte y belleza, al menos una belleza entendida en sentido clásico, la superación del ideal clásico de belleza. Las vanguardias, de hecho, buscan una estética a veces de lo grotesco, lo feo, pero conservan un cierto, bastante sentido de la belleza. Eh, Muchas de las obras que hemos visto son verdaderamente bellas en la forma y en el fondo, una belleza metafísica que en algunos casos, nos sacude. Y el quinto sería el arte como un medio para el ejercicio de la libertad de expresión del propio artista, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes. 6, hay una aspiración a poner sobre la mesa los temas y las preocupaciones del individuo contemporáneo. 7, esto se va a ver más todavía en los artistas que van a venir un poco después, el rechazo del acaparamiento del arte por parte de la burguesía. Los vanguardistas lamentaban que el arte se limitara a representar simplemente los intereses de una clase que pagaba, que además, en muchos casos, pues su gusto era bastante dudoso. 8, desaparecen los estilos más o menos unitarios y se da paso a las escuelas académicas, clubes, exposiciones. La exposición de París, como ya dije, será el triunfo del abandono definitivo de lo clásico y la imposición poco a poco de criterios como lo original, lo novedoso, lo llamativo, lo disruptivo, lo rebelde. Se aprecia ya un camino hacia el total individualismo y pues esto nos lleva a la 10ª característica o reflexión antropológica, y es que hay que cuestionar qué problemas o retos de hecho planteó este devenir, digamos, del arte para la visión de la sexualidad, el matrimonio y la familia. Bueno, y con esta maravillosa obra de Corinth, que revela justamente mucho de esto que hemos visto, un hombre que se parece a Cristo, que es atado, conducido al castigo, y justamente por un médico y por un soldado, que son las grandes potencias muchas veces en la sociedad. Bueno, pues espero que nos haya gustado, que hayamos disfrutado y también, y casi sobre todo, que nos haya hecho reflexionar y tener una visión potente de la persona y una crítica y una sed de conocer más e introducirnos en este maravilloso mundo del arte. Gracias.